bien, buenos días con todos. Vamos a conocer ahora la plataforma a través de algún caso práctico. Aquí comentarles que IsoTools es una solución en la nube, de tal manera que desde cualquier explorador, cada persona del equipo, siempre en base al cargo o rol, a sus responsabilidades, va a poder interactuar con las diversas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ingresaremos a la plataforma. Para ello, tal cual fuese un correo electrónico, una URL, un usuario y contraseña, y accedemos a la solución. La plataforma se compone de diversas aplicaciones. Una de ellas es justamente indicadores, otra puede ser gestión de reports, pero donde va a provenir la información, en el caso de los sistemas de gestión, puede ser de la gestión de documentos, de la mejora continua, de auditorías, para las personas que estén involucradas en materia de seguridad, de accidentes, incidentes, de EPPs, de capacitaciones, entre otros. Entonces, todas estas aplicaciones van a nutrir de información a los datos que vamos a poder analizar mañana más tarde en estas aplicaciones. Entonces, sí es importante conocer que el sistema es una solución integral, ¿no? No solamente es la acción de digitalizar el ingreso inicial de información, por ejemplo, al momento de reportar una no conformidad, un hallazgo de auditoría, un incidente, accidente, entre otros, sino que nos va a permitir hacer una gestión. Entonces, en esta gestión van a haber muchos datos, mucha información que luego vamos a querer traducir en un reporte, un informe, que seguramente ya a día de hoy ustedes lo tienen definido o estructurado, conocen qué información es la que revisan en un comité, en una revisión por la dirección. Entonces, toda esa información es lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, es importante, como les mencionaba, conocer que la plataforma tiene varios módulos, es decir, según nuestra necesidad, vamos a poder activar esta información y a partir de ello pasaremos al análisis de la misma. Vamos a utilizar también algunos otros centros demo para ver cómo podemos visualizar los datos. Vamos a ir en específico al módulo de indicadores. Voy a duplicar esta vista por aquí. Y como les contaba, la plataforma al ser modular, uno va a poder ir tomando las aplicaciones según esta prioridad, pero eso no restaría a que tenga un enfoque integral, ¿no? Vamos a ver cómo desde indicadores podemos ver estos mismos datos desde nuestro mapa de procesos. Entonces, pero aquí es donde vamos a definir todos los indicadores del sistema de gestión, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de indicadores listados y cada indicador, vamos a conocer uno de ellos, vamos a poder definir una ficha del mismo, ¿no? En esta ficha habrá un responsable, una periodicidad, una magnitud, podemos vincularlo a una fórmula de cálculo. Entonces, como vemos aquí, hay una ficha del indicador, qué tipo de indicador es, si es un indicador semanal, mensual, anual, entre otros. Entonces, vamos a definir estos valores. Estos indicadores también podrán versionarse. Seguro en el tiempo vamos a poder hacer correcciones, optimizarlo. Entonces vamos a poder versionar el indicador. El indicador también puede componerse de una estructura. Es decir, aquí tenemos el indicador macro y tiene subindicadores que pueden ser procesos, sistema de gestión, áreas, entre otros, ¿no? Y como mencionaba Miguel, pues definimos también valores de referencia. Un valor meta, un valor recomendado, un valor riesgo, de tal manera que la plataforma me permita consolidar la información, pero no solamente quede en ello, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nos va a brindar, a razón de estos valores de referencia, una colorimetría. Entonces, estos datos son importantes al momento de definirlo, y luego podemos asociar, como les mencionaba, por ejemplo, ya reportes en automático, y al momento de querer consultar el indicador, habrán algunos indicadores que tengan, que sean manuales, que tengamos que ingresar la medición de manera periódica, y otros que en automático se vayan autocalculando estos datos, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener un indicador que nos permita consolidar cuántos incidentes, cuántas no conformidades por proceso, por sistema de gestión, o de repente de cumplimiento, ¿no? Cuántas tareas se han realizado versus las que se han planificado, también nos permite tener este tipo de indicadores en automático. También en automático los casos, si es que yo tengo que traer, por ejemplo, en nuestro RP, ¿no? Indicadores financieros, comerciales, entonces podemos traer mediciones que alimenten los datos que tienen que visualizarse en IsoTools y en automático se irá reflejando según este tipo de integraciones, que lo manejamos vía web service. Entonces, finalmente tenemos los datos dentro de la plataforma. Vamos a seleccionar un periodo en consulta
ejemplo aquí, le damos clic en filtrar, y aquí vemos la información, ¿no? En este caso particular es un indicador con una periodicidad mensual. Ahí vemos en color azul el valor alcanzado, en verde el valor recomendado y en rojo el valor riesgo, ¿no? Para los meses en los cuales justamente hemos sobrepasado el valor riesgo, la plataforma cómo nos visualiza la información. Vamos aquí a la medición y vemos la significancia, ¿no? La colorimetría tipo semáforo, rojo, amarillo, verde. Si observamos el cursor, cuando nos encontramos en amarillo o en verde, nos muestra el puntero, ¿no? Pero cuando estamos en rojo, nos muestra como un botón. Si le damos clic aquí, vamos a poder vincularlo, por ejemplo, a la mejora continua o a un plan de acción. Entonces, no solamente la plataforma nos va a permitir consolidar la información, sino cuando no estemos dentro de los parámetros, va a notificar vía correo electrónico al responsable del indicador para que él pueda establecer, por ejemplo, un plan de acción, ¿no? O analizarlo, definir qué tenemos que hacer de cara al siguiente periodo para que no se vuelva a suscitar el valor riesgo. Entonces, eso es interesante, una herramienta proactiva que no solamente consolide los datos, sino que nos vaya notificando cuando al cierre de un periodo no hayamos logrado los resultados o nos encontremos en valor riesgo, ¿no? Entonces, eso es interesante en este punto del módulo de indicadores. Pero como lo veíamos desde un punto de vista de indicador corporativo, ¿qué pasan con los datos de los indicadores, los subindicadores? En este caso vemos 4 opciones, ¿no? Vamos a ir a la primera sede, le damos un clic, y cada sede también puede tener asociado los mismos criterios, ¿no? Un valor recomendado riesgo, con sus particularidades, quizá le doy mayor holgura, y si vemos este otra sede o subindicador, vamos a ver que cambia, ¿no? Seguramente para esta misma sede, el indicador tiene otros valores permisibles, ¿no? Y así vemos los resultados. Y de igual manera nos mostrará las mediciones alcanzadas. Cada indicador o subindicador puede tener su responsable y ellos directamente definir un plan de acción, ¿no? Y cuando definamos un plan de acción, justamente nos va a mostrar este botón tipo campana, indicando que hay un expediente o un plan de acción vinculado. Entonces, hasta lo que hemos visto es cómo la plataforma nos permite personalizar nuestros indicadores, definir la lógica, trasladar los resultados a la plataforma, que gráficamente nos vayan mostrando y a través de las notificaciones que van llegando por correo electrónico, indicarnos si estamos dentro de los parámetros esperados, ¿sí? Además de lo que hemos visto, nos permite comparar datos históricos. Si tenemos datos de otros periodos, podemos seleccionarlos y compararlos, ¿no? Va a depender de los datos que hayamos ido consolidando en la plataforma y nos muestra de esta manera. Así como también comparar los datos entre las diversas sedes, ¿no? Le damos un clic y vemos los subindicadores y también nos muestra la información. En la parte inferior vemos las sedes y los valores que han ido alcanzando mes a mes. Entonces, desde aquí, este tipo de consultas lo pueden hacer sin problema. Luego también, aquí vamos a ir a un dashboard. En este otro centro demo también vamos a consultar este dashboard. ¿Cuál es la finalidad? El propio sistema de gestión, podemos tener muchos indicadores, pero seguramente a través de algunos de ellos podemos conocer el estado de salud de nuestro sistema. O de igual manera, tenerlos diferenciados por temática, ¿no? Aquí hemos creado una temática evaluación de desempeño y hemos seleccionado algunos indicadores. Siempre en la plataforma los temas de visibilidad, es decir, quienes pueden consultar la información, es administrar por ustedes como usuarios administradores. Nosotros en la implementación, estos tipos de gráfica, las opciones, todo lo que hemos visto previamente, eso lo configuramos, pero ustedes se quedan con el conocimiento. Si en el uso del sistema de repente este gráfico circular no les da la visibilidad y lo quieren cambiar a un gráfico de barras, sin problema lo podrían hacer. O reemplazar el indicador, añadir un nuevo listado de indicadores que se visualicen por aquí. Entonces, eso es totalmente administrable por ustedes. Entonces, aquí lo que tenemos es, por temática, agrupados los principales indicadores. Yo como usuario administrador puedo ver todo, pero como les contaba, siempre a través de los permisos podemos diferenciar quiénes pueden acceder a los datos, ¿no? También es interesante conocer que si bien podemos tener varias opciones gráficas, desde aquí también se puede navegar hacia los subindicadores. Entonces, si vemos este indicador como indicador corporativo, si vamos a la opción de desglose, vemos hacia el lado izquierdo la estructura que hemos definido, ¿no? El primer nivel
llamado grupo empresarial, el segundo nivel llamado continente, el tercer nivel a nivel de empresa, cuarto nivel región y quinto nivel sede, ¿no? Entonces, la estructura de subindicadores también queda definida para poder consultarse de esta manera. Entonces, es interesante, podemos tener esta navegación drill down desde este dashboard de indicadores. Esto por aquí, respecto a la propia gestión de indicadores, y también es interesante, vamos a ir a los reportes. Y por aquí también vamos entrando al mapa de procesos. ¿Por qué es interesante desde el mapa de procesos? Este es un módulo de la plataforma, nos permite tener un mapa de procesos interactivo. Si vamos a consultar un proceso, aquí es interesante conocer que los módulos pueden conversar entre sí, es decir, lo que yo voy gestionando en módulos como auditorías, requisitos legales, gestión de riesgos, documentos y propiamente indicadores, me permite relacionarlo al proceso. Entonces, yo le hago clic a la opción de indicadores, puedo seleccionar de repente un periodo de consulta, ¿no? Por ejemplo, esta fecha. ¿Cómo estábamos el 30 de diciembre de este año, ¿no? En este caso defino indicadores vinculados al proceso, hacia el lado derecho ya nos muestra una colorimetría y en base a un peso, a una ponderación, nos muestra el nivel de cumplimiento para la fecha que estamos consultando, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos consultarla de repente unos meses después? Nuevamente seleccionamos otra fecha y el sistema vuelve a recalcular los datos, ¿no? Hacia el lado derecho la colorimetría, los indicadores y nos muestra el nivel de cumplimiento para este proceso, el proceso de ventas en la fecha que estamos consultando. Entonces, es interesante que desde el propio mapa de proceso podamos consultar los datos de indicadores, el nivel de cumplimiento para el proceso, ¿no? Es un ejemplo bastante interesante. Y luego también para el análisis de información desde gestión de reportes. Esa información e indicadores también podemos utilizarla. Vamos a seleccionar algunos reportes para ver qué opciones nos puede brindar el sistema. Aquí es interesante, ¿por qué? Porque siempre vamos a poder crear un nuevo reporte o ustedes pueden modificar los reportes que hemos creado como parte del proyecto y en algunos reportes que ustedes consideren interesante, antes de tener que ejecutarlos, digamos, en el formato de impresión que necesitemos, por ejemplo, selecciono PDF en vista vertical, podemos previamente indicar algunos filtros adicionales, ¿no? Entonces, de repente yo tengo aquí datos de mejora continua, pero me interesa solamente ver los que se encuentren en los registros como pendientes, ¿no? Si deseo, no utilizo ningún filtro adicional, pero como observarán, puedo utilizar también otros. Le damos clic en ejecutar y empieza a compilar los datos, ¿no? Entonces, como una foto de nuestra gestión, nos muestra el reporte. Por aquí también podemos hacer clic en otro. Vamos a seleccionar unos indicadores específicamente. Vamos a darle clic a este de aquí. Entonces lo ejecutamos. Seleccionamos el formato de impresión. Y ahí empieza a compilar. Aquí nos muestra, por ejemplo, informe de mejora continua, el listado de los hallazgos que se encuentran pendientes. Voy a modificar un poco esta vista. Y podemos visualizar el reporte, ¿no? Según la estructura del reporte, la información que necesitamos visualizar, ahí podemos añadirle algunas gráficas, datos de indicadores, como los que tenemos por aquí, ¿no? Entonces es interesante que desde aquí ya en automático obtengamos la información, ya no necesitamos descargar la información y compilarla, ya en la plataforma lo tenemos listo. Esto es interesante también para los informes de revisión por la dirección, porque no solamente se nutre de la mejora continua, como vemos el caso, ¿no? Sino podemos jalar información de auditorías, de documentos, de evaluación de proveedores, entre otros. Con un simple clic ya nos aparece la información. Y aquí tenemos otro ejemplo de reporte de indicadores, ¿no? Ya comparativo, en este caso sedes, y cómo es el desempeño de los principales indicadores mes a mes, ¿no? Entonces podemos tener diversas opciones gráficas según el análisis que necesitemos realizar, y ahí nos muestra la información la plataforma. En el caso de reportes, que es también interesante, que así como podemos ejecutarlo, podemos programarlo. Entonces aquí vamos a seleccionar una programación ya realizada y vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a darle un nombre, ¿no? Demo el día de hoy, para poder luego identificarlo. ¿A partir de cuándo nos gustaría que se ejecute el reporte? A partir del día, vamos a seleccionar una fecha, por ejemplo, desde esta fecha hasta
finales de este mes, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar, perdón, diciembre, 31 de diciembre. El asunto del correo, el cuerpo del mensaje también es personalizable. Aquí definimos con qué periodicidad. No necesitamos una vez por mes, necesitamos cada 15 días, ¿no? ¿A quiénes debe llegar? A usuarios con nombre y apellido, de repente al equipo de medio ambiente, seguridad, calidad, a cargos en específico, a correos externos, de repente contamos con una asesoría y necesitamos que le llegue también el reporte, le damos clic en aceptar. Y este reporte en automático se va a ejecutar desde una fecha hasta finales de diciembre de este año, cada 15 días, y va a llegar al correo electrónico de las áreas, cargos y personas y correos externos que hemos seleccionado, ¿no? Interesante que ya no tengamos que nosotros recordar esta acción, sino que el sistema en automático lo envíe. Luego, como tercera herramienta de análisis, tenemos el BI, ¿no? Si antes han interactuado con Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, entre otros, es bastante similar. Lo que hacemos es trasladar la información que hemos gestionado en los diversos módulos de ISO Tools para que a través de estos cuadros de mando dinámico nos dé siempre la visibilidad de la gestión, ¿no? Entonces vamos a seleccionar dos ejemplos para ver qué datos podemos analizar a través de este BI. Vamos a ver uno de revisión por la dirección y otro ya más específico a temas de mejora continua, porque finalmente, como los datos y las variables los tenemos en el sistema, es simplemente trasladar qué necesitamos analizar y a través del sistema los temas de forma, ¿no? Cómo queremos visualizar la información. Listo. Entonces aquí vamos al caso de mejora continua. Aquí, ¿qué tenemos en este dashboard? Por ejemplo, tenemos cuántos hallazgos se han dado por mes, un contador, en qué estado se encuentran, a qué sistema de gestión corresponde, cuál fue su origen, en qué fase se encuentran del proceso, qué tipo de acción se realizó. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar cuántos están pendientes, vemos que se actualizaron las gráficas, ¿no? Cuántos pendientes, pero corresponden a ISO 14000 y ISO 9001, y se sigue actualizando. Pero cuántos corresponden de estos a auditorías internas externas. Vemos que nos quedamos con 26, ¿no? De los cuales vemos de ahí, 10 están en revisión, 8 en plan de acción, 7 en análisis de causa. ¿Cuántas tareas pendientes corresponderían? Vamos a la siguiente vista. Vemos 44 acciones, ¿no? Que están vinculados a estos líderes de proceso. Entonces, rápidamente podemos conocer cuántas acciones tenemos pendientes para estos sistemas de gestión, ¿no? Lo mismo para el caso de gestión de incidentes para las personas que estén en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos este dashboard que nos muestra cuántos incidentes han sido completados, cuántos están pendientes, cuánto hubiese significado la organización si se hubiesen materializado estos incidentes de seguridad. De repente queremos tener un mapa de calor en qué ubicación, en qué departamento, región hubieron mayor cantidad de incidentes, cómo han ido evolucionando mes a mes. Entonces los datos ya los tenemos, porque se han gestionado en la plataforma. Entonces podemos seleccionar las diversas variables que queremos analizar. Mientras vamos seleccionando, los datos se actualizan en nuestras gráficas, ¿no? Entonces es importante tener esa visibilidad y sobre todo porque nos permite tomar decisiones en base a información real, información que en automático van actualizándose en estos cuadros de mando. Y aquí en los casos de revisión por la dirección ya concentran datos de diversas aplicaciones, ¿no? De repente cuántas acciones fueron eficaces, cuántas no fueron eficaces, y directamente si tengo varios reportes de revisión por la dirección, vemos cuántos tienen acuerdos pendientes, cuántos están completados. Si queremos ir directamente a un reporte, le damos clic y conversa con la plataforma. Entonces, desde allí va a ir al informe de revisión por la dirección y consultamos cuáles son los acuerdos que están o en qué fase se encuentra y por qué quedó como pendiente, ¿no? Entonces es interesante que de esos cuadros de mandos también nos pueda llevar a la plataforma y ver lo que necesitamos consultar. Aquí estamos en la gestión de no conformidades por sistema de gestión y hacia el lado izquierdo vemos cuáles son las no conformidades que se han ido gestionando, ¿no? El mismo caso anterior, si queremos ver esa no conformidad que es de calidad pero está pendiente, le damos un clic y nos lleva al registro, ¿no?
Interesante también mencionarles que si en su organización ya tienen algún tipo de herramienta BI, la plataforma, ya sea bajo los casos, ¿no? Descargar manualmente y pueden llevarse su información o mediante una integración directamente apuntar a su BI y ustedes podrán construir los cuadros de mando similares a los que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite el sistema, gestionar nuestro sistema de gestión, poder tener la información actualizada para la toma de decisiones y el cómo necesitemos verlo, podemos tener varias herramientas, ¿no? Los reportes en automático, estructurados, compartirlos, los indicadores que vimos al inicio, interesantes porque proactivamente nos van notificando cuando algo no está dentro de los parámetros, y el tema de los BI, el poder hacer un cruce de información al instante y que nos muestre los datos que necesitamos analizar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos gustaría que se lleve en el día de hoy, que la plataforma nos permite tener datos para tomar decisiones en base a la gestión que vamos realizando.